Voy a hacer el problema 17 del modelo parcial, no sé cuál modelo parcial es, no sé si es el 2009 o 2013, que dice: el cuerpo A está en equilibrio sostenido por una fuerza horizontal de 80 newton y por el cable que forma un ángulo de 50 grados con el techo. El cuerpo A pesa... Bien, acá nos está pidiendo cuánto pesa el cuerpo, o sea, el peso A. Bien, lo que nosotros tenemos acá es un sistema de fuerzas en el cual está en equilibrio y tenemos que averiguar el peso. Bien, lo primero que tenemos que hacer acá, siempre graficarnos, en este caso así, vamos a graficarnos en este punto, porque es donde actúan todas las fuerzas. Voy a tener un eje Y y un eje X. Eje X y eje Y. Y ahora voy a dibujar todas las fuerzas que tengo en el cuerpo. Vamos a ponerle color negro. O sea, voy a tener el peso, que es la que necesito averiguar, que es del cuerpo. Vamos a dibujarlo acá. Peso. Ajá. Después tenemos la fuerza horizontal de 80 newton. Y después tenemos el cable que me hace una fuerza también. Una fuerza de cuánto, no sabemos. Una fuerza T. Y esas son todas las fuerzas que yo tengo. Bien. Ahora lo que yo tengo que hacer es descomponer la fuerza T porque tiene un cierto ángulo. ¿Cómo averiguo ese ángulo? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un rectángulo. Imagínense que yo tengo este rectángulo. Estos 50 grados que ven acá es lo mismo que acá. O sea que yo tengo ahí 50 grados, que vamos a llamarle alfa. Entonces descompongo la fuerza T. Voy a tener así un Tx, llamémosle, y una fuerza en el eje Y, que vendría a ser esto, un Ti, llamémosle. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es sumatoria de fuerzas en X y en Y. Todas las sumatorias que haga tienen que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Entonces, nosotros tenemos así, que sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerza tenemos en X? Tenemos los 80 newton, vamos a llamar F1, llamémosle. F1 menos Tx, porque está en sentido contrario, igual a 0, porque son las únicas fuerzas que tenemos en el eje X. Entonces de acá sabemos que si despejamos, Tx va a ser igual a F1, ¿no es cierto? ¿Y F1 cuánto vale? 80 newton. O sea que Tx va a valer 80 newton también. Bien, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo a 0 porque está en equilibrio. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos Ti y nada más en el eje positivo menos el peso de A igual a 0. Si despejamos nos queda que Ti es igual al peso de A. Pero en este caso no tenemos el peso de A porque eso es lo que nos está pidiendo. Por ende no podemos averiguar la tensión en I. Entonces lo que tenemos que hacer es usar el Tx. Como nosotros, por ejemplo, ahora voy a hacer en otro color, así lo ven. Como yo ya tengo el Tx, o sea que tengo este valor, que es la componente, pero también tengo el ángulo, ya podría averiguar cuánto vale T y cuánto vale Ti, porque aplico triángulo rectángulo. ¿Me entienden? Ya tengo el cateto adyacente, que es Tx, y ya tengo el ángulo. Entonces puedo averiguar cuánto vale la tensión y cuánto vale la tensión en I. Bien, ahora, como tenemos cateto adyacente, vamos a hacer coseno. ¿Coseno de cuánto? De alfa, que vale 50 grados, igual cateto adyacente, ¿quién es? Tx dividido
la tensión T, que eso es la hipotenusa. Despejamos que T va a ser igual a Tx dividido coseno del ángulo. T pasó acá y después el coseno de alfa pasó acá. Nos queda eso. Y si reemplazamos los datos, tendríamos Tx, dijimos que vale 80 newton, igual que el Fi1. 80 newton dividido coseno de 50 grados, igual, lo calculamos, tenemos 80 dividido coseno de 50. Nos da 124,458 newton. Bien, ahora ya tenemos lo que es la tensión, ¿no es cierto? Ya tenemos tensión. Si queremos usar tangente, si queremos usar tangente, en este caso usaría tangente para poder averiguar la tensión en I, o puedo usar seno, como ya tengo la tensión T, ya puedo también usar seno. Vamos a hacerlo con tangente. Tangente de alfa, aquí es igual, cateto opuesto, ¿quién es cateto opuesto? T sub I, dividido cateto adyacente, que es Tx. Despejamos. Tx, como está dividiendo, pasa multiplicando. O sea que Ti va a ser igual Tx por tangente de alfa. Reemplazamos los datos. Nos queda que Tx, ¿cuánto vale? 80 newton por tangente de 50 grados. O sea que Ti es igual 80 por tangente de 50. Nos queda 95,34 newton. Bien, ya tenemos la tensión en I. Cuando teníamos sumatoria de fuerzas en I igual a 0, llegamos a esta igualdad, que la tensión en I es igual al peso del cuerpo. O sea que el peso del cuerpo es igual a la tensión en I. ¿Y cuánto vale tensión en I? Esto, que recién calculamos. 95,34 newton. O sea que el peso del cuerpo es igual a la tensión en I. Y en este caso sería 95,34 newton. Y la opción en el parcial o en el modelo parcial sería la opción D.